nos visita un precandidato presidencial. Como lo habíamos anunciado el viernes, hace tiempo no teníamos a un precandidato presidencial. Bueno, hace tiempo relativamente, ¿no? Ya vamos a cumplir mañana 4 meses del programa. Bueno, nos acompaña y ya está en los estudios Pedro Guevara, que es precandidato presidencial por el partido Perú Moderno. ¿Qué tal, Pedro? Fuertes aplausos para él. Gracias, Mirko. Gracias, Daniela, por esta invitación. Un gusto estar con ustedes. No, a ti, pues a Pedro lo conocemos desde, tenías un programa en Canal B en el cual hablabas de temas de infraestructura, de propuestas de políticas públicas. Y tuve el gusto de tenerte de invitada. Sí, pues ahí nos conocimos hace más o menos un año y claro, el programa es súper interesante, pero ahora estás en otra faceta de tu vida política comunicacional, lanzándote como precandidato presidencial de Perú Moderno. Más bien, antes de comenzar con las preguntas de fondo, porque queremos lo que quieran entrar a todo lo que es, bueno, cómo iniciaste en la política, entre las propuestas y tu actual rol en Perú Moderno. Y quería preguntarte, ¿qué te motiva a entrar a este partido? Y si eres el único precandidato presidencial, porque sabemos que en noviembre se vienen las internas en los partidos políticos. Así es. Bueno, yo tuve una primera experiencia en el Movimiento Libertad. En 1987 yo estaba haciendo mi tesis para graduarme de arquitecto, conocí al arquitecto Miguel Cruchaga y a los pocos días vino el intento de estatizar la banca. Esto era Alan García I. Eso movilizó la preocupación de mucha gente. Y yo le dije al arquitecto Cruchaga, olvídate de la tesis por ahora. Me he enterado que van a organizar un meeting en la Plaza San Martín el 21 de agosto de 1987 y esa experiencia cambió mi vida porque me vi involucrado en el Movimiento Libertad desde su nacimiento. Trabajamos en las zonas más pobres del Perú con la señora Patricia Vargas Llosa. Bueno, la historia del Fredemo ya la saben. Mario planteó una agenda política de un cambio radical. En esos años teníamos una hiperinflación feroz, un país arrasado por el terrorismo. Y esa experiencia me llevó incluso a ser candidato a diputado cuando tenía 29 años. En esa época me clavaron la chapa del apóstol de los pobres, porque nuestra idea era combatir la pobreza creando riqueza sobre la base de las propuestas de Mario y Vargas Llosa y el Fredemo. La historia, bueno, nos llevó a cambiar de carrera. Fui a estudiar economía en Inglaterra, estudié en el London School of Economics, en la Universidad de Londres, de ahí estudié en la Escuela de Gobierno de Harvard. He trabajado en Harvard enseñando, he tenido el privilegio de trabajar con Michael Porter, Jeffrey Sachs en el Center for International Development. Grandes economistas. Claro, he enseñado cursos de economía a los que no son economistas y a los cursos avanzados de economía, pura matemática, finanzas avanzadas, liderazgo y tango, que es mi debilidad. Yo redescubrí el tango porque toco en acordeón y cuando fui a estudiar a Boston, sobre todo los jóvenes son fanáticos en Harvard y en MIT. Entonces he trabajado 20 años fuera del Perú, en Estados Unidos, por toda América Latina, en Europa, en Asia. He servido al Perú como diplomático 4 años dirigiendo la misión en Taiwán, el tigre asiático, y 2 años en Taiwán, 2 años en Bolivia, desde Bolivia dirigiendo la oficina de Ecuador. En esos 4 años con mi equipo conseguimos $2.300 millones en exportaciones. Eso me llevó a regresar al Perú y estoy justamente ahora entrando a la cancha política con el propósito de vencer al mal en abundancia de bien. O sea, la política peruana es inmunda, pero si no entramos con personas que amen al Perú, que sean honestas, que sean preparadas, yo creo que no va a cambiar la situación. Pero yo estoy convencido que el Perú puede convertirse en ese país maravilloso que la historia nos tiene reservado. Y por eso estamos en la política, con el partido Perú Moderno. Un partido fundado por un emprendedor cusqueño del distrito de San Pablo, de la provincia de Canchis. Mi familia es del Cusco, Cusco Manta. Mi madre era purimeña, mi abuelo por el lado materno arequipeño, o sea, yo no puedo negar que soy hijo del sur. Y este empresario
el tigre, el rey de las frazadas tigre, tuvo el ideal de servir a su país. Lamentablemente nos abandonó, falleció hace unos meses. Y el legado es justamente hacer que este país pueda convertirse en un Perú moderno. Y ese es el nombre del partido y lo que nos inspira. Y acá el partido se hizo conocido cuando incursionó Carlos Añaños. Carlos Añaños estuvo por mucho tiempo tentado a entrar y entró a este partido, y yo entré al Partido Perú Moderno para apoyarlo a Carlos Añaños. Una historia fascinante. Sabemos quién es Carlos, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿pero qué pasó? Carlos salió del partido y futbolísticamente nos dejó en walkover. ¿Qué hacemos? Entonces retomamos la posta y estamos acá con otros candidatos. Han desfilado varias personalidades. Todos los partidos, incluyendo Perú Moderno, vamos a tener elecciones primarias en noviembre y en diciembre. Y ahí será definitivamente definido en elecciones democráticas quién es el candidato del partido. Perfecto. Yo justo, tenemos una donación. Vamos con eso. Centriplay, muchas gracias por tu donación. Dice, ¿qué pasó en su estancia en el PLP? ¿Se refiere al Partido Libertario? ¿Usted estaba en el Partido Libertario Peruano? Claro, yo entré al Partido Libertario. ¿Por qué? Por amistad. Desconocía totalmente. La amistad con Lucas Gersi, Enrique Gersi. Me dijeron, ¿por qué no te vas donde este grupo de muchachos tan entusiastas del Partido Libertario Peruano? Y tuve la satisfacción de compartir con muchos jóvenes esta experiencia política. Hubieron divergencias en la estrategia y bueno, nos separamos. Tengo muchos amigos queridos ideológicamente, y con la experiencia nosotros hemos marchado muchísimo en protesta contra las medidas que lamentablemente atentaban contra el Perú. Y me salí por divergencias en términos de la estrategia política con ellos. Ok, yo justo quería retomar con eso, ya que usted dijo que estuvo en el Movimiento Libertad, ¿cuál es su experiencia dentro de la filosofía política llamada liberalismo, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia, su formación, su autor favorito? Bueno, para mí y para el Partido Perú Moderno, la esencia y la filosófica está en que cada ser humano es único. Quienes se oponen a este principio son quienes pretenden imponer al Estado por encima de la persona humana. Ese solo hecho marca la distancia con otras ideologías. Perú Moderno es el partido de los emprendedores. Nuestro fundador encarna justamente ese espíritu del emprendedor peruano. Él batalló contra viento y marea ante ese Estado que lo apabullaba. Y ese solo principio es la guía para nuestra filosofía política. Ahí podemos tener divergencias en términos de un Estado minarquista, un Estado con más o menos intervención del Estado. Pero el principio es muy claro, que la esencia de la filosofía política está en la persona humana. Y eso se refleja en algo muy simple. Hay una única Daniela Ibáñez, un solo Mirko en la historia de la humanidad. Esa es la singularidad, el valor que tiene incluso desde el punto de vista religioso. No va a haber otro Mirko en la historia de la humanidad. Que cada ser humano sea el protagonista de su propio destino. ¿Y quiénes se oponen? Quienes quieren que el Estado esté por encima de esa persona humana. Entonces, basándose en ese principio, ¿no? Exacto. El Estado que te pongan un número y que no valore, no te valore en tu complejidad. Singularidad. Y ese solo principio ya puede llevarnos a diferentes corrientes ideológicas. A veces, incluso los peruanos no se dan cuenta que son anarcocapitalistas. Esa es una frase y lo encontramos, por ejemplo, en el caso de nuestros hermanos puneños, que son los más grandes empresarios del Perú. Y muchos de ellos acaban votando por alternativas políticas que imponen al Estado por encima del emprendedor, del empresario. Entonces, yo creo que eso marca la posición política personal y la posición política de un partido de centro.
un partido que está en contra de la derecha mercantilista que pretende imponer el poder político para obtener prebendas. Y en contra de esa izquierda que lamentablemente e irresponsablemente conduce al desastre, con ideas retrógradas que no han funcionado en ninguna parte del mundo. Y yo pregunto a los amigos equivocados, los hermanos que todavía creen en esas ideas, muéstrenme un país donde las ideas del socialismo y el comunismo hayan funcionado. No las encuentras. En cambio, los países donde existe libertad política, libertad económica, son los países más prósperos, los países donde la gente está feliz, donde no existe miseria, donde la individualidad, donde el ser humano es lo más importante para la sociedad. Y yo siempre cito el caso de esos, por ejemplo, los tigres asiáticos, esos países como Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong, que hace 60 años eran mucho más pobres que el Perú y hoy están entre los países más ricos en términos de ingreso per cápita. Y la historia sigue, y tenemos el caso de Irlanda, el caso incluso de China. China, la experiencia de China es extraordinaria. En los últimos años, 800 millones de chinos dejaron de ser pobres cuando se abrió el mercado, cuando la libertad económica empezó a poder dar sus frutos. Y más bien, el modelo chino socialista comunista generó la mayor pobreza en la historia de la humanidad. Más de 150 millones de chinos que perdieron la vida por hambre, por miseria. Entonces, ahí yo creo que nosotros nos ubicamos ideológicamente, podemos pensar que debe haber más o menos intervención del Estado, pero lo fundamental en términos ideológicos es que cada ser humano sea el protagonista de su propio destino. Y como también se define, mi libertad tiene un límite, que es la libertad del otro. Es decir, que yo no puedo hacer lo que me da la gana. Es decir, el libertinaje. Y la libertad, obviamente, es una decisión personal que exige responsabilidad. O sea, la libertad está definida en términos de la libertad y el respeto al otro. Ahora, hablando del tema de libertad, más bien quería hacer un pedido técnico al candidato, si nos puedes mover un poquito el micrófono para poder mejor. Ahí está. Ahí está, gracias. Podemos ver mejor su cara para que el público lo vea de frente. A ver, está hablando de libertad y está hablando de nosotros, ¿no? Sí. Tenemos a muchos candidatos que vienen y nos hablan en términos de nosotros, y me parece bien porque, claro, en el Perú, pues uno no gobierna solo, uno gobierna con un equipo, ¿no? Uno no puede pretender de que una persona cambie todo. Entonces, más bien le queríamos preguntar si es que en su intento de ganar las internas en el Partido Perú Moderno lo acompañan otras personas, en especial que lo puedan apoyar, no sé, pues de manera técnica, de manera política, otros liberales, otros librepensadores. ¿Quiénes lo acompañan en este esfuerzo? Bueno, una de las cosas que nosotros hemos emprendido ha sido la preparación de un plan de gobierno. Un plan de gobierno en el cual hemos convocado a los mejores talentos profesionales del Perú e incluso de otras partes del mundo. En ese plan de gobierno que hemos elaborado en los últimos años, tenemos a personas que han trabajado dentro del aparato estatal. Tenemos a un funcionario que ha trabajado con varios presidentes, funcionario de carrera. Tenemos a 3 presidentes de capítulo de ingenieros del Perú. Tenemos al experto número 1 en temas de pobreza multidimensional. Con ese plan de gobierno... ¿En el Perú o como...? Es un peruano. Ya. Es un peruano. Sí, ¿nos puede decir nombres, por favor? Tengo que definir... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchos de ellos son catedráticos y son funcionarios del Banco Mundial, del BID, y el participar en política les está vetado. Y el hecho de solo mencionar que están con un partido... O sea, lo asesoran usted, o sea... Son parte del equipo, nos asesoran. Oportunamente lo vamos a dar a conocer. Lo que sí puedo decirles como pista es que varios de ellos han pasado por mi programa
el Perú que soñamos en Canal B. Usted va a ver a los expertos que hemos convocado en esas entrevistas y ahí va a encontrar a varios Que de están los fichados. que están en el equipo del Perú. Ahora, lo importante es que este plan de gobierno nos establece una ruta de cómo nosotros podemos convertirnos en un país desarrollado. Primeramente diciendo qué vamos a hacer, pero lo más importante, cómo lo vamos a hacer. Es decir, con qué objetivos de corto, mediano y largo plazo, con qué políticas de acción, con qué cronograma, con qué indicadores de impacto y gestión. Y ese plan y esa visión de país nos da un derrotero claro de qué y cómo vamos a llegar al poder. Es más, podría caer Dina mañana o pasado y nosotros tenemos exactamente el conjunto de acciones para emprender la solución de los problemas. Y decirle al Perú, ¿sabes qué? Esto todavía no se va a poder conseguir porque esto toma tiempo. Pero en función del diagrama de Eisenhower, el presidente de Estados Unidos medía dos factores. Uno, la urgencia y otra cosa, la importancia. Hay temas urgentes e importantes que tenemos que atacar inmediatamente, como el de la seguridad. Pero hay otros temas que toman tiempo, como el de la educación, la inversión en capital humano, en ciencia, tecnología, o las obras de infraestructura. Entonces, todo este plan lo tenemos listo y al servicio del país, con una visión clara de ese Perú moderno que esperamos construir a partir del 2026 con todos los peruanos. Ahora, está hablando, digamos, de su propio equipo, y que usted trae a Perú Moderno, pero tenemos entendido que también hay otro precandidato presidencial dentro de Perú Moderno, que se llama José López Viera, si no nos equivocamos, y tenemos un soporte sobre algo que él mismo ha dicho, o sea, que este personaje de José López Viera, sobre la construcción de unas megacárceles. No sé si, Mirko, me puedes apoyar con la lectura, porque dice, estoy precandidato presidencial de Perú Moderno propone que presos tendrán que trabajar para comer. Entre sus principales propuestas, López anuncia la construcción de las megacárceles para hacer frente al hacinamiento penitenciario en el país. ¿Está de acuerdo con ese tipo de posturas? O sea, digamos, parecen haber dos facciones dentro del Partido Perú Moderno. Vamos a ver quién Es bueno que hayan ganará. facciones. El conjunto de expertos que nos asesora en términos técnicos ve que no es realista ni práctico, sobre todo en términos operacionales. Algunos, por ejemplo, incluso de parte del gobierno, han planteado que se haga una megacárcel en el Frontón. Eso no funciona. La ignorancia es atrevida, porque no tienen idea, para empezar, que en el Frontón o una megacárcel necesita agua, electricidad. No es viable. No es viable. Y eso de construir megacárceles es un reverendo disparate. Eso evidencia que no conocen cómo opera, en primer lugar, la delincuencia. Porque la delincuencia no está centralizada. Es un país donde la delincuencia, en primer lugar, tiene diferentes manifestaciones. No es lo mismo un delincuente con ametralladoras, dinamita, que pretende atentar contra el Estado, por ejemplo, en una mina en Ancash, que un delincuente que roba una billetera o un celular. Entonces, meter en una sola cárcel a todos, en primer lugar, lo que va a costar es transportar, llevar desde todo el Perú. Imagínate, capturan a un delincuente, llevarlo al mega... O sea, en términos de economía, es un reverendo disparate. Sí, y ahora con eso, o sea, está teniendo palabras fuertes con el otro precandidato de su propio partido. ¿No? Pero hay cosas buenas, por ejemplo, que trabajen y que se ganen el pan con el trabajo. Eso está muy bien. Pero una cosa es repetir lo que ha escuchado alguien en El Salvador. El Salvador es un pequeño país, evidentemente donde se puede centralizar todo en una megacárcel, porque las distancias son muy cortas. Pero hablar de un país como el Perú, con un inmenso territorio, con una geografía tan compleja, eso evidentemente no funciona. A ver, tenemos una donación, me parece alguien haciendo una pregunta. A ver, saludos, Pedro, soy de Isa. Isa. Y amigo de César Yanque. A ver, tal vez se conocen. Kipu es de Cusco. Hola, Gergel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos, Sergio. Gracias a todos los que están conectando. A ver, buenas
¿Cuál es su opinión sobre Petroperú y AFPs? Ya vamos. Pero mejor vamos a eso porque si no, ya después si no la nos gente vamos a quiere olvidar. saber su opinión sobre Petroperú y AFPs. O sea, traduciendo al amigo Eric, propuestas sobre Petroperú y las AFPs. Un saludo al hermano César Yanque de Cusco, del Centro de Pensamiento Sociedad Abierta. Bueno. Sí, los conocemos a los chicos, son fenómenos. muy buenos amigos. Sí. Bueno, empezamos por Petroperú. Bueno, lamentablemente, el Estado peruano, cuando juega de empresario, desplaza al sector privado. Y la experiencia de Petroperú, lamentablemente, es una muestra clamorosa de lo que no se debe hacer. Una empresa que inicialmente debía invertir alrededor de $700 millones, ha acabado malgastando el recurso de los peruanos y produciendo la gasolina más cara de América Latina, que nos ha costado más de $7.000 millones. Y el gobierno sigue y sigue dándole dinero, que podría haberse destinado, entre otras cosas, para reducir las brechas de servicios de agua y desagüe de millones de peruanos. Eso sucede cuando el Estado se mete a lo que no debe. Y desde el punto de vista económico, eso tiene un sustento que es el crowding out. Es decir, quien genera la riqueza no es el Estado, es la empresa privada, el micro, pequeño, mediano y gran empresario. Y en vez de meterse a ocuparse de lo que es su responsabilidad esencial, que es la seguridad, el Estado lamentablemente sigue y sigue sacándonos los recursos. Lo que tiene que hacerse es, en primer lugar, definirse una opción que corte de raíz este drenaje de reservas y recursos de los peruanos. Porque la gasolina la tenemos que pagar todos cuando tomamos un taxi, cuando tomamos una moto, cuando tenemos que transportar plátanos, fruta, bienes y servicios. O sea, es un bien que, quírase o no, nos afecta a todos. Resumiendo, medidas drásticas para cortarle el caño a Petroperú. Una alternativa podría ser venderla para privatizarla y una administración responsable le pueda dar surgimiento a un comité directivo responsable y con criterio empresarial. Pero lo más importante es que los peruanos no sigamos subsidiando y botando la plata en una aventura empresarial que lamentablemente la pagamos todos. Perdón, sí. Quería preguntar si esto también es la opinión del resto de sus partidarios o quienes lo pueden acompañar, porque, a ver, tanto Mirko, a mí siempre le hacemos esa pregunta a los candidatos, a los políticos. Es importantísimo. Que es que, claro, uno entra al Ejecutivo, lo ideal sería que tenga cierto soporte en el Congreso y que usted también conozca a aquellas personas que entren en el Congreso, porque sabemos que hay experiencias pasadas de que personas que llegan al Ejecutivo y que no saben quiénes son o cuál es la tendencia ideológica de las personas que lo acompañan en el Congreso. Entonces, usted tiene conocimientos y el resto de los partidarios del Perú moderno tienen esa opinión sobre liberalización o sobre la privatización de Petroperú o lo que podría ser, me imagino, adelantándome, la liberalización del sistema de las AFPs. Bueno, pueden haber divergencias y las divergencias son buenas, en buena cuenta, porque nos ayudan a conocer la realidad y, en segundo lugar, buscar soluciones, pero en función de la evidencia empírica. O sea, lo que hay que preguntarnos, ¿esa alternativa realmente funciona? Esa es la pregunta clave, porque acá lo que está de por medio son los recursos de todos los peruanos. Y me parece un atropello que no tiene nombre, es que sigan botando la plata de todos los peruanos en una aventura empresarial que lamentable no tiene ninguna justificación, cuando hay gente que no tiene agua y desagüe, que no tiene ni siquiera un servicio básico de salud, una infraestructura decrépita. O sea, el Estado tiene que asumir lo que es su primera responsabilidad: seguridad, garantía de estabilidad jurídica, para que la ley se respete sin necesidad de padrinos políticos corruptos que lamentablemente todavía existen
en los poderes del Estado. Y yo quería repreguntar porque no me quedó claro, o sea, ¿su propuesta es la privatización total de la empresa o poner un directorio con funciones ejecutivas dentro de Petroperú? Porque no se puede quedar a medias. ¿A qué me refiero? Hay presidentes, es más, yo puedo contarte hasta seis ministros de Economía que han dicho lo mismo. No le vamos a dar más plata a Petroperú. Pero eso es mentira, porque Petroperú es una empresa que sobrevive del Estado. No darle plata a Petroperú es dejarla quebrar y al fin y al cabo la vas a tener que rescatar en algún momento. O sea, no darle plata no es una opción, ¿no? Entonces, por eso quería para que nos deje claro si es la privatización total o buscar un gobierno corporativo dentro de las empresas con participación del Estado. Las dos alternativas podrían ser viables si es que se justifican en términos de no seguir dándole plata de todos los peruanos. Podría ser el caso de que efectivamente con una administración profesional privatizada, evidentemente no totalmente, sino en parte, podría llegarse a una solución. Pero podría ser también, y no hay que descartarlo, es que técnicamente, si eso no es factible, se privatice completamente para que el Estado peruano no siga botando la plata de todos los peruanos. Es más, con las nuevas posibilidades que tenemos de recursos petroleros en el norte del Perú, nosotros debemos pensar en que grandes empresas pueden también asumir la conducción ya no solamente de los lotes que están asignados actualmente a Petroperú, sino que otras empresas más grandes, más potentes, vengan también a competir para explotar esos recursos. El principio es muy claro, no se puede seguir dándole plata a una entidad que nos roba a todos los peruanos. Si eso implica una solución con un gabinete técnico, con el recurso privado, puede ser. Pero si no hay más remedio, habría que liquidarla, porque ya está en unas condiciones de insolvencia inaceptables. Y ahora, también se hacía la pregunta sobre el tema de las AFPs. En simple, porque también queremos pasar a varias otras propuestas. En simple. No. AFPs, en primer lugar, han sido una alternativa muy superior al fondo común manejado por el sistema tradicional de pensiones. Y la explicación es muy simple, es que un sistema de reparto no funciona porque la pirámide poblacional ha cambiado. Hoy en día, con los adelantos científicos, tecnológicos, hay mucho más viejos, hay mucho más personas mayores. Y los jóvenes no pueden estar aguantando a tanta persona mayor. La alternativa de las AFPs puede funcionar, pero la libertad de cada ser humano debe ser tomada en cuenta. ¿Y cuál es la alternativa? Un enfoque completamente distinto, la educación financiera. Desde niños, desde jóvenes, así como han hecho los japoneses en su reforma educativa, los peruanos deben recibir educación financiera para que prevean su futura jubilación. Y con enfoques que probablemente ya los peruanos sacan adelante. Por ejemplo, con la titulación. La titulación es una de las herramientas más poderosas para que la gente de los asentamientos humanos, las comunidades campesinas, los abandonados, los invisibles, se hagan propietarios. Con un título de propiedad, yo puedo acceder al financiamiento. Con el financiamiento yo puedo construir y nadie me va a quitar mi propiedad. Con esa propiedad yo me voy a capitalizar y no voy a depender necesariamente de papá gobierno para pedirle una limosna. Con esa propiedad yo puedo alquilarla, venderla y puedo manejar mis finanzas con un criterio personal, un criterio que se adapte a mi propia realidad. O sea, no podemos circunscribirnos a esperar que sea papá gobierno el que siempre nos esté tendiendo la mano. El enfoque tiene que ir a algo que es más profundo, que es la educación financiera y el acceso a la titulación, sobre todo de esos peruanos invisibles que lamentablemente son ignorados. Sí, entonces, haciendo la repregunta, entonces, ¿dejaría libre el sistema de las AFPs? ¿No obligaría a la gente a aportar o el sistema seguiría siendo obligatorio en un eventual gobierno suyo? La libertad individual
debe ser respetada a toda costa. Ya, me encanta ese tipo de propuestas, porque para nadie es una sorpresa que Dani y yo tenemos, por supuesto, una tendencia política. Y, ya, y justo yo quería regresar a una del primer bloque, porque quería ser contundente con esto. En esta mesa, justo en la silla en la cual usted está sentado, estimado Pedro, han pasado muchos políticos que se han autodenominado liberales. Mucha gente se ha autodenominado liberal, pero entrando a las propuestas vemos pura socialdemocracia. O sea, sí, creo en el mercado, creo en la distribución, pero creo en un Estado fuerte, creo en un Estado regulador, creo en un Estado que sea un árbitro justo, etc. Pura socialdemocracia. Por eso, y los va a encontrar probablemente como alguna facción en Perú moderno. ¿Qué lo separa a esas personas de usted? Porque están los liberales de verdad y luego los liberales, ¿no? Por eso quería hacerle la pregunta. ¿Qué separa a esas personas de Pedro Guevara? ¿Cómo sabemos que Pedro Guevara no está utilizando solamente un discurso liberal para ganar más votos y en realidad eso es lo que él piensa, sinceramente? Lo que yo empecé, para mí lo más importante es la persona humana, el proyecto de vida de cada ser humano. Y si yo me fundamento en ese principio tan simple pero tan profundo, yo voy a marcar las diferencias con las otras posiciones políticas. Pero al margen de eso, la evidencia empírica de la historia y la realidad alrededor del mundo. O sea, yo no simplemente puedo hablar de sueños maravillosos que no funcionan. Tengo que poner los pies en la tierra. Y lo que el peruano busca es que le solucionen su problema. El ciudadano que es aplastado por un municipio que le hace la vida imposible. Un peruano que quiere sacar adelante su empresa y ya lo están aplastando con impuestos, tributos, licencias y unas municipalidades que son enemigas del emprendedor. Lo que hay que hacer es liberar la iniciativa maravillosa del Perú, que son sus emprendedores. Y eso debe ser, digamos, la guía para nosotros proponer cosas que funcionen. Yo no creo que ya está el ámbito de las ideologías, porque el peruano que la sufre día a día con este Estado que no le da ni siquiera lo más básico que es seguridad, debe plantearse quién me va a solucionar el problema, cómo lo va a hacer, con qué equipos, con qué programas, con qué acciones. Y eso es lo que nosotros traemos a la cancha política. En el ámbito ideológico nos podrán poner la etiqueta de izquierda, de derecha, de centro. Yo me voy por lo que funciona. Y lo que funciona es lo que nosotros debemos escoger como un camino para la solución de los problemas. Yendo al tema de la seguridad, la responsabilidad número 1 del Estado es la seguridad. Yo le doy al Estado el monopolio de la fuerza justamente para que me defienda de la delincuencia. Yo le doy al Estado la posibilidad de hacerse caso de la justicia justamente para garantizar que la sociedad pueda convivir en paz, en libertad. Ese es el principio fundamental. Más que ponerme etiquetas de derecha, de izquierda, conservador, caviar, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que funciona? Y hablando de poner los pies sobre la tierra, porque durante muchos años se ha hablado en el Perú y hay muchas críticas a los que podrían ser los políticos de escritorio, ¿no? Y pues usted hablaba de su trayectoria profesional antes de buscar, o sea, en esta nueva etapa, ser político, y ha sido durante muchos años consultor internacional e inclusive profesor en universidades muy importantes en el mundo. Y en Perú también he tenido el privilegio de enseñar en la Escuela de Posgrado de la Pacífico, la UPC, la UCI, la UTP. No debamos de su bagaje, lo tenemos clarísimo. Sí, y eso es excelente y me imagino que la contribución a la sociedad ha sido muy buena. Gracias. Ahora, durante muchos años en el Perú se ha criticado, por ejemplo, se hacía esta crítica a PPK. ¿No? Se le decía, no, pero PPK es de escritorio, él no ha salido a recorrer el Perú, él no más allá de que estemos de acuerdo o no. Sí. Pero me llama la atención la trayectoria como consultor internacional. ¿Y por qué ahora cree usted de que tiene la capacidad para llegar sin previa experiencia política a un alto mando como es el Ejecutivo? O sea, ¿qué cree que lo prepara para hacer eso? ¿Más allá de la experiencia técnica o cree que la experiencia técnica es suficiente para poder llegar a ese puesto? Bueno, la experiencia práctica. Yo sirviendo al Perú
como director de oficinas comerciales, conseguí más de 2.300 millones de dólares en exportaciones. O sea, no hay un trabajo ahí solamente teórico, académico, sino práctico. He trabajado en las barriadas de 17 países con los jesuitas, entre otras cosas, con el programa de las escuelas de fe y alegría, que son las escuelas públicas más eficientes administradas por una entidad privada. ¿Cómo es que utilizando los mismos recursos, usted va a una escuela de San Juan del Lurigancho, de San Juan de Miraflores, de República Dominicana, de Bolivia, y encuentra que esa escuela pública administrada por una entidad religiosa, gastando el mismo dinero, tiene muchísimo mejor calidad? He trabajado dirigiendo un programa para construir 12.000 viviendas en El Salvador, Honduras y Nicaragua con Habitat for Humanity International. O sea, yo tengo la experiencia académica y la experiencia práctica, pragmática, para llevar a los micro, pequeños, medianos exportadores a conquistar mercados. He tenido la experiencia de trabajar dentro del monstruo del aparato estatal. He trabajado en CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, aquella entidad del Estado que tiene una visión prospectiva, una visión de futuro. Entonces, creo que mi combinación de habilidades técnicas, habilidades académicas y mi experiencia política asesorando a políticos de muchas partes del mundo. Yo he trabajado con Greenberg, Quinlan, Rosner, la mayor consultora política del mundo. ¿Constructora política? Consultora política. Consultora política. Okay. Es una de las top consultoras políticas del mundo que ha sacado más de 90 presidentes. Tengo amigos y contactos en el mundo. Uno va a estudiar a Harvard y no quiero sonar arrogante, pero no solamente para conocer, son sus balones, sino para tener contactos. Yo tengo varios presidentes acá en mi celular. Qué bueno. Felipe Calderón, que estudió conmigo en Harvard, presidente de México. Jefes de Estado, primeros ministros en los países del sudeste asiático, inversionistas y todo ese bagaje de experiencia internacional. La semana pasada yo he participado en un encuentro global de los temas de minería, agroindustria y medio ambiente. Y he tenido el privilegio de representar a la Universidad de Harvard. Entonces, yo traigo esa experiencia no solamente del ámbito territorial, nacional, sino de la experiencia del mundo. Y algo que me fascina es el conocimiento de mi patria, el Perú. Yo soy hijo del sur, lo he recorrido de norte a sur, de este a oeste, varias veces por tierra. El solo hecho de haber sido funcionario en Bolivia me permitió recorrer varias veces por tierra el sur peruano. Entonces, esa pasión por la geografía peruana me ha llevado a volcar mis conocimientos de arquitecto, urbanista, economista, para plantear soluciones. Y que eran el título de este programa, por ejemplo, cómo crear el Singapur sudamericano. Justo yo quería preguntarle por eso, yendo a nuestra segunda sección, que es propuestas y visión de país. Nuestra causa, por supuesto, es futuro del Perú. Justo nosotros leyendo sobre Perú moderno, leyendo sobre ustedes, justo nos llamó la atención esa frase, ¿no? Cómo convertir al sur del Perú en el Singapur sudamericano. ¿Cuáles son las propuestas concretas con respecto al sur del Perú y qué potencial le ve? Un potencial extraordinario. En primer lugar, con grandes proyectos de infraestructura. Uno de ellos, el megapuerto de Corío. Corío es un puerto natural, prácticamente hecho por Dios. Y dicen que Dios es peruano, pero yo creo que es arequipeño, porque la geología, la geomorfología nos ha dado un lugar en la provincia, en la provincia de Islay, en el distrito de Punta Bombón, donde tenemos un calado de más de 28 metros. ¿Y esto qué significa? En primer lugar, que permite la llegada de grandes barcos que han revolucionado el comercio mundial. En segundo lugar, su posición geopolítica en el arco del Pacífico. Esa posición nos permite llegar a miles de consumidores que hoy son el centro de gravitación económica comercial del mundo. ¿Dónde están los consumidores? El siglo pasado estaban en el Atlántico Norte. Hoy están en esta parte del mundo, en el arco del Pacífico. Y nosotros tenemos más de 22 tratados de libre comercio con la mayor parte de esos países. Para empezar con China, los países del Asia, de Australia, de la costa occidental de América.
Ahí están los mercados. Pero para hacer realidad el Singapur sudamericano, tenemos que tener una propuesta sistemática, articulada con otros proyectos. Entre otros, el tren bioceánico. Nuestra propuesta es que el Perú pueda volcarse al mundo a conquistar mercados. Y una de las necesidades fundamentales es la infraestructura. En primer lugar, con megapuerto en el norte de Bayobar, el de Chancay, y en el sur, el de Corío. Esto tiene que articularse, en primer lugar, con un tren bioceánico que una Corío con el puerto de Santos en Brasil. Santos es el segundo puerto más grande de América Latina, a 1 hora de Sao Paulo. ¿Qué es Sao Paulo? El monstruo industrial de América Latina. Solamente con la carga de los granos y del potencial ganadero de Brasil, ya se justifica la construcción del tren interoceánico, que uniría el Pacífico con el Atlántico. Un ramal que ya funciona es el del río Paraná-Paraguay, que fluye por Paraguay, Uruguay, Argentina. Y le sacamos pues un ramal a Chile. Con esto la visión de Corío ya no es solamente arequipeña, sino sudamericana e incluso global. Y hablamos de muchos clústeres. ¿Qué son los clústeres? Son la aglomeración de industrias. A eso queremos ir, pero antes de eso yo Sí. quiero rescatar. ¿Tenemos donaciones, estimado? Quiero rescatar una pequeña idea. Bueno, si no tenemos donaciones, los invitamos a hacer su superchat, a dejar su yape, si es que tienen una pregunta. 986-887-715. Ahí está. Aprovechemos de que un precandidato presidencial está ahorita en los estudios para que ustedes directamente puedan hacerle las preguntas, más allá que lo que Mirko y yo podamos decir. Y si es que ya están conectados, nos ayudan muchísimo dejándonos su like y además suscribiéndose al canal para que más gente pueda ver nuestro contenido. Pero bueno, para recoger la idea de Pedro sobre el tema de Singapur y los proyectos de infraestructura, claro, está muy bonito, digamos, soñar y ver el ejemplo de los tigres asiáticos. En su momento, Singapur y el Perú tenían el mismo PIB per cápita y ahora pues tenemos una gran diferencia. De 10, Ahora, 15 veces. una variable muy importante que acá no debemos dejar de lado es que este tipo de proyectos de infraestructura se pueden realizar finalmente, claro, en primer lugar con un Estado eficiente, esto que pueda dejar que... La clave. Y otra clave muy importante es y conectado con lo que vivimos hoy en día, es la seguridad en las inversiones. O sea, ¿cómo podemos convencer a un empresario que ahora, con toda la delincuencia que vivimos, con toda la conflictividad social que vivimos, qué le decimos a aquella persona que, claro, que sueña con estos proyectos de infraestructura, pero que todas estas variables están en el camino, la delincuencia, la conflictividad? ¿Cómo ponemos lo teórico en la práctica? O sea, esa es nuestra principal preocupación. ¿Cómo lo ve? Una propuesta fundamental, tú la has mencionado, es la reforma del Estado. Un Estado que garantice la estabilidad jurídica, que se respeten las leyes, la estabilidad política, que hayan proyectos que trasciendan un gobierno, es decir, que no dependan de quién está en el gobierno, sino que sean políticas de Estado, como por ejemplo los tratados de libre comercio, que se han preservado por muchos años y han permitido que los peruanos salgan a la conquista de esos mercados. Eso es fundamental. Sin seguridad física, sin seguridad jurídica, no hay nada que funcione. El Estado tiene que hacerse mucho más eficiente y eso es parte central de nuestra propuesta. Para empezar, reduciendo los ministerios de 19 a 11. Progresivamente deben reducirse a menos. Tanto Estado como sea estrictamente necesario. Tanta iniciativa privada como sea posible. Ese solo principio debe llevarnos a una reingeniería del aparato estatal. Hablando del Ejecutivo, en manera concreta. Por ejemplo, un ministerio de capital humano. Nosotros lo propusimos 4 o 5 años antes que mi ley, pero es lo razonable. Por ejemplo, un ministerio de capital humano. La mayor riqueza de un país es su gente, no sus recursos. Con viceministerio de niñez y familia, porque hay que cuidar al niño desde el vientre materno para que tenga hierro. Si su cerebrito no está bien formado, por más que le pongamos el mejor profesor del mundo, no va a rendir. Viceministerio de salud,
porque con buena salud podrá rendir en esa escuela, con una educación de calidad que lo prepare para la vida, aprendiendo a aprender, para que su proyecto de vida pueda ser canalizado con oportunidades, con un viceministerio de trabajo. Hoy en día el Ministerio de Trabajo es enemigo de la generación de trabajo. El ministerio o viceministerio de trabajo tiene que estar articulado con la educación y finalmente un viceministerio de apoyo social, porque hay gente con desventajas, con discapacidades que también tiene que ser atendido. Por ejemplo, un ministerio de infraestructura y ordenamiento urbano. Hoy en día cada ministerio es enemigo. Uno encuentra el catastro minero, enemigo del catastro en el mismo terreno del catastro del Ministerio de Cultura. El de Cultura tiene otro catastro con el del Ministerio de Agricultura. El territorio tiene que organizarse y eso es responsabilidad del Estado. En vez de que se meta a jugar de empresario, tiene que ordenar las ciudades. El caos del transporte, eso es responsabilidad del Estado. Esas responsabilidades en un viceministerio de infraestructura y ordenamiento territorial. Y así podemos hablar para que este Estado permita la creación de riqueza. Sí, y justo bueno, vamos primero con la donación. Alda Tontole, muchas gracias por tu donación. Dice, ¿eliminaría ministerios o bajaría impuestos? Bueno, ya dijo lo de la eliminación de ministerios. Lo de la baja de impuestos también lo vamos a preguntar, no te preocupes, Alda Tontole. Yo quería preguntar algo que acaba de decir con respecto al tren bioceánico, porque no es una propuesta exclusivamente de usted. Se la hemos escuchado, por ejemplo, a Rafael López Aliaga. Incluso ¿te voy a contar la historia de Rafael? Sí, ahora vamos, para que me pueda responder. Justo él habla de un tren que recorra toda la costa del Perú. Esa es una mega obra con un costo altísimo. Y si un precandidato habla de bajadas de impuestos, de reducir el Estado, entonces se nota que el Estado va a tener menos recursos. Entonces, ¿de dónde saldría la plata para un proyecto de esa envergadura? Porque alguien lo tiene que pagar. Excelente pregunta. Ojalá hubiera más entrevistadores como tú, hermano. Te digo sinceramente, porque vas a ver a candidatos que nosotros necesitamos un Estado fuerte, un Estado que se ocupe de la infraestructura. Y la pregunta, como tú dices, ¿y de dónde cómo lo vas a financiar? ¿Sabes cómo se financia eso? Con asociaciones público-privadas, convocando a los mejores del mundo para que vengan acá con su experiencia y conocimiento a hacer esas obras. Así se hicieron en Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y en muchas partes del mundo. Hoy el presupuesto público se nos va en gasto corriente. Prácticamente el 80% está en pagar burocracia. Con eso nos va a alcanzar para construir un tren bioceánico, un tren de Tumbes a Tacna, Manancanchu. Lo que hay que hacer es justamente recurrir a las asociaciones público-privadas para que traigan el capital, el conocimiento. Y con los ingenieros peruanos, que son los que mejor conocen el territorio nacional, nos transfieran el conocimiento. Y esas inversiones permitan no solamente la construcción de la obra, sino el mantenimiento. Ahora, entonces todos esos mecanismos ya se han implementado en países pobres como los que se menciona el Tigres Asiático. Ese es el mecanismo para crear ese tipo de obras. Sí, ahora, es muy importante mencionar el ejemplo de los Tigres Asiáticos porque, a ver, y se podría abrir una discusión distinta por ese lado. Garantizar que quieran venir inversionistas acá en el Perú, no solamente se trata de darles, digamos, una guía sobre acá puedes construir tal obra, X, Y, Z, ¿no? Que tantas obras hay, sino también que ellos se vean motivados, primero, por la seguridad jurídica y segundo, con todo lo que estamos viviendo, con la delincuencia, con la inseguridad, que es la principal preocupación de los peruanos, que genera tanta inestabilidad, como un inversionista extranjero va a querer venir acá al Perú a hacer una obra, como dice Mirko, que es muy costosa, con este tipo de condiciones, porque sí creo que es importante que un candidato presidencial responda no solamente sobre temas de infraestructura, pero ya que estamos hablando del tema, ligado con el tema del crimen y de la delincuencia que hacen que cualquier inversionista extranjero se va a ver, ve la primera noticia en el Perú, se va a ver asustado, ¿no? ¿Cómo voy a invertir acá en este país, ¿no?
¿Cómo abordaría ese problema El concretamente? tema de la seguridad tiene que resolverse sí o sí. ¿Cuáles son las propuestas? En primer lugar, un plan estratégico que asigne recursos y la decisión política. En el último presupuesto público se ha reducido los recursos para seguridad. Eso es inadmisible. Y todavía le van a seguir dando plata a Petroperú. No dije Petropeor, Petroperú. Y no tenemos lo básico que es seguridad. Entonces tiene que haber la decisión política de asignar gente competente con un plan estratégico, sistémico y que asigne los recursos. En segundo lugar, necesitamos reformar la policía. Hoy en día, lamentablemente, se ha prescindido de la policía de investigaciones. ¿Quiénes capturaron a los líderes de Sendero Luminoso y el MRTA? Okay. La policía de investigaciones del Perú. Necesitamos que la policía retorne con la especialización para que la investigación acompañe el accionar de la Guardia Civil y la Guardia Republicana. No es lo mismo, por ejemplo, tener la delincuencia en Patás con bandas que tienen ametralladoras, dinamita, bazucas y enviar a un policía con un palo o una pistola. Todo eso requiere esfuerzo. Necesitamos hacer que las penas sean más drásticas. Y lo más importante, que no haya impunidad. No es la misma delincuencia en un lugar que en otro. Por ejemplo, medidas concretas como las estaciones de flagrancia. ¿Qué es lo que hay que hacer con la delincuencia? En primer lugar, prevenir. ¿Cuáles son las causas de la delincuencia? En algunos casos es la situación económica. No tienen qué comer, no tienen trabajo. El hombre tiene que dar alimento a su hijo. Sale a delinquir. Otra causa son las bandas delincuenciales transnacionales que nos han enviado de otros países. Evidentemente hay que ir a la causa para resolver el síntoma. Pero ¿cómo haría, por ejemplo, en Medidas este caso, concretas, ¿todo por eso es ejemplo, la estación de inteligencia? flagrancia. En un solo lugar, cuando se captura infragante a un delincuente, en un solo lugar tiene que estar el fiscal, el juez, el abogado de oficio, el encargado de criminalística y el encargado de la disposición de los penales. Con eso reducimos de 24 meses a 72 horas el proceso para llevar a un delincuente a la cana. Con jueces sin rostro. ¿Por qué? Porque el juez y el fiscal son amenazados. Evidentemente, cuando está de por medio de la seguridad familiar, ellos pueden optar por dejar libre al delincuente. Es un conjunto de reformas que va a la causa de los problemas. El uso de la tecnología, el uso del Big Data, la analítica, el uso de los drones, el uso de la tecnología para superar como un efecto disuasivo a la delincuencia. Ok. Ahora, tenemos una pregunta, me parece que nos ha llegado. A ver, un super chat. Eric, 5 eurazos. Muchas gracias, Eric. Gracias, Eric. Sería interesante que las reformas constitucionales se aprueben al final con referéndum. Con eso aseguras el capítulo económico y la estabilidad legal. Además que una pregunta es un comentario, ¿no? Ya, bueno, gracias, Eric, por tu comentario. Más bien yo quería retroceder al comentario de Agendoni, me parece. Alda Tontoles con el tema de la reforma tributaria. Ajá, sí, porque en parte de sus planes usted habla sobre una reforma tributaria integral. Acá nosotros levantamos. Han hecho su tarea, los felicito. Cuando Acá somos leemos súper eso, chingones. levantamos como que una ceja, ¿no? Así, levantamos una ceja. ¿Será cierto? Muy bueno. Lo felicito por las preguntas. Ojalá En hubiera general, más entrevistadores Cuando como se usted. habla de reforma tributaria a los políticos es normalmente subir impuestos. Por eso como que Claro. Y se activa nosotros, nuestro sentido liberal. bueno, aparte que sea liberal. Pero vamos a o hacer lo la que pregunta sea, concreta. desde el punto de vista técnico. En economía hay lo que se conoce la curva de Laffer, de Laffer. ¿Qué significa eso? Es una curva en la cual tenemos la tasa impositiva y la recaudación. Y es cosa que la podemos medir econométricamente, pero es muy simple. Cuando uno aumenta la tasa del impuesto, puede recaudar más impuestos, pero hasta cierto punto. Pero cuando uno impone una tasa impositiva demasiado alta, recauda menos, porque la gente busca la evasión, ya me estás aplastando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es utilizar ese criterio simple de la curva de Laffer, que hay que, en primer lugar,
medir qué es lo que realmente necesitamos de impuestos. Porque hoy, ¿para qué se van los impuestos? Para más de 20.000 millones de soles en corrupción, para que no gasten, para que roben. No, pues, uno paga sus impuestos justamente para ver los beneficios. Entonces, lo que hay que hacer es ampliar la base tributaria, reduciendo progresivamente la tasa, porque acá no se trata tampoco de crear un problema en la caja fiscal. Esto es la teoría aplicada a la realidad. Y les pongo ejemplo. ¿Cuánto es el IGB en Taiwán? ¿Cuánto creen que es en Taiwán? 5%. Y acá Hay es evasión. 18%. 99.9% de la economía es formal. El Estado funciona como un reloj. Utilizan Big Data, analítica. El ejemplo del COVID ya es para reírse. Taiwán es el país que tenía más flujos aéreos con Wuhan. Y es el país que tuvo el menor impacto per cápita del COVID. ¿Y por qué cree que se dio? Porque es un Estado eficiente. Cruzaban Big Data con analítica, con el movimiento migratorio, la historia clínica. Hacían el traqueo de contactos. El traqueo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cruzaron la información, le llegaba al celular, señor, hágase la prueba del COVID. No la prueba bamba de Vizcarra, no. La prueba verídica. ¡Uy! Tiene COVID. Ya para reírse, ¿sabes qué? Usted tiene que quedarse en su casa. Le mandaban la lonchera a su casa. En Taiwán te bajan la historia clínica desde cualquier consultorio público o privado. El estado al que aspiramos es llegar a tener la información en tiempo real. ¿Saben lo que es eso? Un estado que sepa quiénes somos, dónde estamos. ¿Cómo llegamos acá al Perú justo a eso? Porque, o sea, claro, nos suena maravilloso y todos vemos los avances tecnológicos increíbles que están habiendo en estos países con gente asiáticos. Que sepa. Y eso es lo que tenemos en nuestro equipo. ¿Pero es suficiente que es la gente que sepa? ¿O es la gente que sepa que esté de acuerdo en hacer ciertas cosas, que haya ciertos consensos para hacerlo? Sí, porque una hay vez personas llegado que al poder. dicen, esta es la mejor persona, la correcta para llevarnos a esto, pero tienen una visión totalmente distinta de qué es lo bueno. No, y además nos la encontramos democracia. con una marea en contra, ¿no? Claro. Nos encontramos con una marea en contra de que la mayoría de personas no piensan de la manera en la que usted Pero piensa. yo creo que los peruanos... Por ejemplo, para privatizar Petroperú tienes que tener un montón de gente que esté de acuerdo contigo, por ejemplo, por lo menos en la medida partidaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú quieres privatizar, porque hay mucha gente que piensa que privatizar Petroperú va a elevar los precios de los combustibles, cuando es al revés. Para eso es una decisión muy fuerte política, porque los sindicatos van a salir a quemarte el país. Tienes que tener mucha fuerza para eso, por ejemplo. Bueno, es parte del juego democrático. La democracia es lo menos malo y es parte del quehacer político. O sea, querramos o no, efectivamente tenemos que recurrir a discutir, a analizar y conseguir el apoyo de los peruanos para las medidas concretas que pueden solucionarle los males. Ahora, usted tocó el tema de y hablando de los impuestos, en primer lugar, hay que distinguir entre lo que son los impuestos, el impuesto general a las ventas. Por ejemplo, ¿qué planteamos nosotros? El uso del blockchain con el dinero digital del Banco Central de Reserva, que nos permitiría la inclusión financiera de millones de peruanos que lamentablemente no acceden al crédito. ¿Cómo funcionaría eso? En primer lugar, porque el blockchain establece la trazabilidad, es como tu historia de movimiento. Con esa historia, tú puedes acceder a un crédito de una manera mucho más fácil, mucho más transparente. Estas medidas son realmente disruptivas, pero funcionan. Y tenemos los expertos, la experiencia y el conocimiento para poder implementarlas. Y acá, con el debido respeto, hay candidatos pues que son animadores, son locutores, otros que son los reyes del entretenimiento. Pero si uno tiene que resolver sus problemas, tengo un uñero en el pie, voy a llamar a un gafitero, no puedes llamar a un podólogo. O mejor lo llamo a Messi, que es más popular. Nosotros tenemos pues justamente personas que saben, que conocen por su experiencia y sabemos cómo resolver. Yo por eso he estudiado gestión y políticas públicas. Si hubiera jugado fútbol, probablemente me hubiera involucrado en los temas deportivos. Y eso es lo que tenemos en el partido. Un equipo de técnicos de primera. ¿En el partido o el equipo que se trae al partido?
ambas cosas. Traemos gente que son independientes y gente que son militantes del partido. Que están convencidos de sus ideas. Por supuesto. Sí. Y deben haber otras facciones y en buena hora. No puede haber unicidad en todo lo que es las opiniones. Yo ahí discrepo. Yo creo que debe haber una unidad total en el partido porque con el que te vas a pelear y vas a tener que buscar consensos son con otras bancadas, ¿no? Y si tienes dos facciones en un partido es difícil, ¿no? Sí, bueno, el término está entre lo blanco y lo negro. Sí. Puede haber un gris más claro o más oscuro. Efectivamente, tienes la razón. Y también quería, aterrizando el tema de los impuestos. Ajá. ¿Qué impuestos bajaría? ¿A cuánto? El IGB está en 18%, que es de los más altos de América Latina. Ajá. ¿A cuánto bajarlo? ¿Cuánto caería la recaudación tributaria bajándolo? Y tendrás que recortar al Estado para no caer en un déficit fiscal. Un saludo a Donald Trump. El principio es muy claro. Eso ya estará en función de los cálculos econométricos que nosotros podamos establecer progresivamente. Porque hay que dejar algo muy claro. Uno de los fundamentos de un país responsable, un país moderno, es la estabilidad macroeconómica. Uh-huh. Y esto tiene dos vertientes. Uno, la estabilidad monetaria y la estabilidad fiscal. A Dios gracias, tenemos estabilidad monetaria. No tenemos la hiperinflación. Tenemos una de los banqueros y el Banco Central de Reserva más prestigiosos del mundo. Ese es un bien necesario, pero no suficiente. Y en el campo de la política fiscal, lamentablemente, el Ministerio de Economía y Finanzas ha perdido liderazgo y estamos poco a poco violando las propias reglas de estabilidad fiscal. Entonces, tiene que hacerse, en primer lugar, con un criterio integral. Y volviendo a la pregunta de la reforma tributaria, ¿cuánto es lo que realmente necesitamos en el Perú como recaudación? No se trata de recaudar más y más y más y más, porque eso desplaza al sector privado. ¿Cuánto es lo que...? Y en función de eso, asignar una tasa que nos permita crecer y sobre todo incrementar la palabra mágica. Productividad. De acuerdo. Si nosotros llegamos a una tasa probablemente del 15%, en el lapso de algunos años llegaremos al 10%, correr el punto decimal. Y probablemente, igual que Taiwán, 5%. Y la experiencia ha demostrado que eso funciona en Irlanda, en Finlandia, en muchos lugares del mundo. Yo, lo último, antes de pasar a otro, porque tenemos otros temas también que queremos conversar con usted, también muy interesantes. Usted habla de bajar los impuestos en función de un cálculo econométrico, pero ese cálculo no se podría hacer desde fuera del gobierno o necesariamente tiene que estar dentro para recién hacerlo, porque creo que es importante, ¿no?, conocerlo, porque los impuestos, sobre todo para los formales, son altísimos. Altísimos. 14% le quitan, por ejemplo, a Lisandro, que comparte mesa con nosotros en la noche, 14% de impuesto a la renta. Eso es un robo a mano armada. Entonces, justo por eso queremos saber eso, ¿no? Si los cálculos se pueden hacer desde afuera del gobierno. Se hacen estimaciones, pero como decían los economistas de la escuela austriaca, no se puede prevenir, no se puede anticipar el comportamiento de los individuos y la sociedad con los economistas. Aquel que diga, yo sé exactamente cuál va a ser el crecimiento del PBI en el año 2018, en el año 2028. Disculpa, eso no lo puede lograr ni el mejor economista del mundo. Entonces, esto evidentemente tiene que estarse prueba y error, y estimaciones que hasta cierto punto con criterios econométricos nos permitan aproximarnos a una tasa razonable. Y yo sería irresponsable diciendo, ¿sabes qué? Yo lo voy a reducir a 17.4 o a 14.3, porque esa respuesta no la tiene ni el mejor economista del mundo. Y usted hablaba también de la productividad. Ese es un concepto clave. Sí, es clave. Y también una de las preocupaciones más allá del crecimiento del Estado, también es cada vez más regulaciones en torno al mercado laboral. Mirko hablaba de los sindicatos, por ejemplo, el poder de los sindicatos. También, por ejemplo, en la época de Castillo vimos el intento de querer prohibir la tercerización.
Y uno de los factores, hablando por ejemplo del tema de los clústeres y las zonas económicas especiales que encuentran los estudios, es que una de las principales barreras para que realmente funcionen estas zonas económicas especiales es la rigidez del mercado laboral, y cada vez más expertos hablan sobre la rigidez o la falta de flexibilidad del mercado laboral acá en el Perú. Entonces, ¿qué propuestas tiene usted para... ¿Está de acuerdo con la flexibilización del mercado? ¿Cómo lo hacemos? Fácil despido, fácil contratación. La experiencia empírica demuestra que cuanto más flexible es una legislación laboral, más trabajo se genera. Lamentablemente, los congresistas en su vida han manejado ni una bodega. No tienen idea de cómo funciona un negocio. Tenemos candidatos que en su vida han dirigido el más elemental negocio de una juguería. Y cuando usted va y le pregunta a ese microempresario, ¿quieres que a tu empleado lo inventamos esto de todo esto? El SUNAFIL es enemigo de la generación de trabajo. Castiga. La municipalidad ni se diga. La defensa civil es la pesadilla de todos los gobiernos locales de los distritos de Miraflores, San Isidro, San Juan de Miraflores. O sea, evidentemente la ignorancia es atrevida. Y estos bárbaros atentan contra la generación de trabajo con legislación que lamentablemente atenta contra la creación de trabajo. Usted le dice a un empleado, oye, te voy a poner en todos estos... No, por favor, no me pongas, no me alcanza. Entonces lo que hay que hacer es que justamente la legislación sea realista y no se puede aplicar los mismos criterios a un microemprendedor que recién está poniendo su negocio, su sanguchería, su taller, que a una empresa que obviamente tiene la capacidad de cubrir todos esos gastos a cuenta de la empresa. Entonces, la flexibilidad debe ser el principio rector para reducir la tramitología y la legislación que lamentablemente impide la generación de trabajo. Una cosita, iba a decirle si puede poner el micrófono más para acá, porque gracias. está que le tapa la boca. Gracias. Ya. También quería aprovechar, tenemos poco tiempo, entonces tenemos que tocar la máxima cantidad de temas posibles, sobre reformas en salud y educación, ya que lo comentó. ¿Cuál va a ser la reforma económica, política, social, de gestión sobre esos sectores para que mejoren, según su perspectiva? En educación, en primer lugar, con un enfoque que lleve a los peruanos a prepararse aprendiendo a aprender. Hoy estamos en la era del conocimiento y el conocimiento es la pieza fundamental del capital humano que genera riqueza. Este enfoque debe llevarnos, en primer lugar, a propuestas que complementen el rol del Estado. Por ejemplo, con la educación que ha demostrado que funciona. Y por ejemplo, el modelo de las entidades privadas que administran las escuelas públicas. El principio de la patria potestad. Y yo le he preguntado en seminarios con miles de padres de familia, si usted tuviera los recursos para educar a su hijo, ¿escogería una escuela pública o una escuela privada? ¿Qué te dice el padre? Bueno, si tuviera la plata, obviamente escogería probablemente la escuela privada. ¿Y qué pasaría si yo le doy a usted la opción de escoger qué escuela va a tomar para su hijo? Sería maravilloso. Esa es una de las propuestas. No para sustituir o privatizar la educación, sino para complementar el rol del Estado en la tarea de mejorar la calidad educativa. No esa educación que probablemente se ha ampliado en cobertura, pero es una educación que lamentablemente deja mucho por desear. Concretamente, por ejemplo, cómo funcionan las escuelas de fe y alegría. Yo he trabajado dirigiendo una fundación de los jesuitas en Estados Unidos con la Federación Internacional de Escuelas de Fe y Alegría en 17 países de América Latina. Y me he recorrido las barriadas de Perú, Bolivia, República Dominicana, Venezuela, y uno encuentra que en todas las escuelas públicas del más humilde asentamiento humano, centro poblado, la escuela administrada por Fe y Alegría, una entidad privada, gastando lo mismo, ofrece una educación de mejor calidad. Esa es una alternativa que funciona, que podría generar competencia, que podría hacer que la educación sea escogida por el padre.
Está Esta dando es una de las casi un sistema de propuestas. vouchers. El sistema de vouchers, Milton Friedman, claro, a mí ya no me interesa la etiqueta, sino me interesa lo que funciona. Sería lo mismo para salud también. Para salud es más delicado. En primer lugar, porque el mercado tiene que, el sistema de salud tiene que hacer de alguna manera lo que se ha hecho en Taiwán. Taiwán tiene el mejor sistema de educación, de salud del mundo. Yo me he atendido en Estados Unidos, donde he vivido 13 años, y en Estados Unidos gastan alrededor del 18% del PBI. ¿Cuánto gastan los taiwaneses? 5%. Te bajan la historia clínica desde cualquier consultorio público, privado. Es un servicio de calidad. ¿Pero cuál es la diferencia entonces entre Estados Unidos y Taiwán, por ejemplo? ¿Podríamos acercarnos a un sistema como el de Taiwán? Exacto, ¿o podríamos. cómo lo hacemos? Usando la tecnología. En segundo lugar, integrando todos los sistemas. ¿Por qué es que los congresistas tienen su seguro privado y el ciudadano tiene que mendigar en el hospital de María Auxiliadora en Villa María del Triunfo para una atención que le va a demorar probablemente meses? Uno entra al hospital o al centro de salud y sale muerto. Eso es inadmisible. Lo que hay que hacer, en primer lugar, es integrar todo el sistema de salud en uno solo, para que la cobertura sea universal. En segundo lugar, nosotros tenemos que diversificar el riesgo, es decir, que todos estemos asegurados. De esa manera, nosotros podemos compensar el riesgo que está implícito entre quien tiene y quien no tiene la enfermedad en ese momento. En tercer lugar, el uso de la tecnología, Big Data, analítica. Todos esos sistemas reducen la burocracia y hacen que el sistema funcione. Imagínense, yo espero que al final de nuestro mandato en 5 años, nace un niño, inmediatamente la madre recibe la información en tiempo real. Apúntate para tu primera tanda de vacunación. Hoy en día, con este estado ineficiente, vamos a hacer un censo cada 5 años. No sabemos ni cuántos somos ni dónde estamos. ¿Usted cree que esa persona que hace el censo va a subir a los cerros de San Juan del Lurigancho? No sabemos ni cuántos somos, cuántos recursos necesitamos. Eso es parte de la reforma del Estado que nosotros planteamos. ¿Y cómo peleamos, por ejemplo, con los intereses políticos dentro de salud, por ejemplo? Como hemos visto, bueno, dicho sea de paso, hoy se cumplen 2 años de que Vladimir Cerrón se escapó, y es conocido, por ejemplo, que durante el gobierno de Castillo, Perú Libre copó lo que era el directorio de salud. No quieren reformas para nada. Entonces vemos sucesivamente, ¿no?, durante varios gobiernos, que ese tipo de entidades se manejan por intereses políticos y no por meritocracia o tecnocracia o buscar que mejore la salud en el país. ¿Cómo combatimos eso? Primeramente, poniendo gente competente, capaz, honesta en las cabezas. Si nosotros vamos a seguir poniendo a estos políticos que entran al aparato del sector público para beneficio de sus compinches, estamos muertos. Y eso es parte de la responsabilidad de los partidos, de todas las tiendas, para que la meritocracia prime por encima del tarjetazo, la dedocracia. Eso es fundamental. Si nosotros no tenemos personas capaces, competentes, honestas, nada de esto va a funcionar. Ya, Okay. Bueno, ojalá podamos encontrar esas personas honestas que quieran apostar por entrar en la política, ¿no? Cada vez es más difícil. Y justo ya estamos entrando en la recta final de este programa. Pregunten lo que quieran. Y quería preguntarte, quería un poco más cortas tus respuestas porque todavía nos quedan varias preguntas. Y vamos a entrar a temas más polémicos. Sobre evaluación política actual, por supuesto, la causa es el desempeño de la gestión pública actual. Mi pregunta sería primero que en esta campaña, por ejemplo, tú mismo lo has mencionado, hemos visto, por ejemplo, a Carlos Spa, no como un liberal, sino lo más cercano a estas ideas, al menos de los que yo he entrevistado, los que yo conocía. Yo recién te estoy conociendo ahora en esta entrevista. Un gusto. ¿Qué te diferencia de él, por ejemplo? Bueno, soy amigo de Carlos. Una persona extraordinaria, decente, tiene una experiencia valiosa en la embajada americana. Definitivamente es otro lote al lado del resto de candidatos, y tengo que confesarlo abiertamente. Mi diferencia está, en primer lugar, en nuestro tipo de experiencias.
Yo he tenido el privilegio de conocer el Perú, ese Perú profundo, de las comunidades campesinas, de esos ciudadanos que por ahora son invisibles, porque no tienen ninguna presencia del Estado y son ignorados olímpicamente en sus posibilidades de desarrollo. Por otro lado, he tenido la experiencia de trabajar por muchas partes del mundo. He tenido el privilegio de educarme y prepararme para la gestión pública. Yo volví al ejemplo del podólogo para resolverte un uñero en la pierna, en el pie, o el de un futbolista que podría también saber de podología. Yo me he preparado en los temas vinculados a la gestión y políticas públicas. Creo que Carlos es una persona muy valiosa, tiene propuestas que de alguna manera coinciden con las mías. Bueno, mira, Carlos, veo que muchas cosas a las que yo me he referido también las repites tú. En buena hora toda copia es un halago. Y desde el punto de vista ideológico, yo me guío por la forma concreta en que vas a plasmar esas políticas. Y esas políticas deben estar sustentadas en lo que funciona en la realidad. Ahora, nuestro público nos pregunta, y se tienen estas buenas palabras hacia Carlos Spa, ahora seguramente le vamos a preguntar sobre otros políticos. Aldan Tontole. Perdón. Nos pregunta, ¿por qué no hubo una alianza? ¿Por qué no se unían fuerzas? Claro, si lo conoce, piensa claro, o sea, hay similar. muchas personas, escucha, a mí la cantidad de amigos, de familiares que me dicen, Daniela, ¿por qué hay tantos partidos políticos en el Perú? ¿Por qué la gente no puede unirse? ¿Por qué la gente no puede llegar a consensos? Si usted es amigo de Carlos Spa, ¿por qué no en su momento conversaron? Hemos conversado. Lamentablemente no llegamos, se nos pasó la misa de una. No llegamos a un acuerdo oportuno, eso debo reconocer. Pero con otras fuerzas también hemos conversado. Yo he hablado con los presidentes de partidos donde hay cierta afinidad y lamentablemente encuentro que no les interesa el país. Yo tuve la reunión con el presidente de un partido, yo fui con nuestra visión de país, nuestro plan de gobierno, y luego de 45 minutos no logramos plasmar nada porque era hablar de puro chisme. Entonces, evidentemente, ¿la negociación se cayó por parte de usted o por parte del partido de Carlos Spa? No, bueno, con Carlos yo creo que es probablemente nuestro mea culpa, ¿no? Probablemente hay que reconocer cuando no pudimos llegar a un acuerdo, pero en todo caso yo creo que por encima de las divergencias ideológicas están los intereses del país. Y lo que estamos llamados a hacer es, en vez de estarnos peleando y buscando las diferencias, buscar las coincidencias, porque este Perú nos necesita y nos necesita urgentemente para que el 2026 tomemos una opción responsable, una opción que nos permita construir ese país maravilloso que la historia nos tiene reservada. Ojalá sea el caso, y antes de pasar a una siguiente pregunta, Álvaro Aguilar, amigo nuestro de Sociedad Abierta, le manda un saludo. Desde Igualmente, Sociedad Abierta de Cusco. Gracias, Álvaro, por estar conectado. Muchas gracias por tu yape. Tupananchicama. Y yo justo ahora, ya que estamos en este bloque, para después pasar al último, la pregunta es simple. Del 0 al 20, ¿cómo calificarías la actual gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga? Pobre. Pasa con un 11, un 12. 11 o 12. Sí. ¿Por qué una nota tan baja? Porque es una nota bajísima. En primer lugar, porque está acompañado de un conjunto de alcaldes que lamentablemente le hacen la vida imposible al empresario, al emprendedor, al ciudadano peruano. No creo que hay un solo distrito donde el ciudadano común y corriente esté contento con su alcalde. Es más, son enemigos justamente de lo que proclama el propio Rafael López Aliaga. Entonces, la gestión de una ciudad se hace también en función de un equipo. Y estos regidores de renovación, lamentablemente, van en contra incluso de los principios que supuestamente defiende Rafael López Aliaga. En segundo lugar, porque hay mucha improvisación. Por ejemplo, hasta con esta iniciativa de dotar de agua a muchos pobladores de los cerros. ¿Por dónde es que está discurriendo esa tubería? Por las escaleras. El día de mañana va a haber que perforar esas escaleras cuando se tienda los servicios de electricidad, una troncal
no solamente provisional, es decir, hay mucha improvisación. El solo tren que ha traído como una donación es prácticamente inviable por la improvisación que está detrás. Y la gestión involucra un equipo. Ahora, él tiene propuestas que definitivamente van en contra de quienes pretenden imponernos al Estado o cambiar al Perú con una reforma constitucional que sería un engañamuchachos. Obviamente hay coincidencias porque dice respetar la iniciativa privada, la libertad económica, la democracia, pero hay mucha improvisación. ¿De parte de él o de su partido o de ambos? De ambos. Y del equipo también, pero que lamentablemente a nivel de las municipalidades lo acompaña, ¿no? Hay que decirlo con nombre propio. Carlos Canales es el perfecto ejemplo, ¿no? El peor alcalde de la historia de Miraflores. Bueno, también sí, hay muchos otros alcaldes que dejan algo que sea, ¿no? Como ¿dónde vives tú y te vas a quejar de tu alcalde? Y es parte de la responsabilidad de Lima Metropolitana. Ahora. A ver, para entrar a una última recta. Hablaba de López Aliaga y el tren. Mire, yo le voy a contar una anécdota. A ver. Yo voté por Rafael López Aliaga y en la elección pasada, en las vísperas, tuve una presentación al almirante Jorge Montoya. Y yo le hablé de esos proyectos del megapuerto de Corío, el tren bioceánico. A los pocos días salió Porky hablando de estos mismos temas. Hoy usted escucha todo el mundo hablando de Corío. Yo desde el 2017, con un conjunto de expertos nacionales e internacionales, hemos estudiado el tema en profundidad para que pueda ser concreto. Y eso evidentemente está relacionado con los proyectos que deben articularse con Corío. Entonces yo le doy la anécdota. Efectivamente, una semana después comenzó a hablar de trenes y él obviamente tiene experiencia con su tren en el Cusco y en el sur peruano, pero esa es una anécdota que le cuento. Entonces, en buena hora, es una necesidad que el Perú tiene que invertir en infraestructura para que podamos proyectarnos al mundo. La historia de esos agricultores, de esos campesinos que sufren para conquistar los mercados del exterior, se debe esencialmente a la carencia de infraestructura. Un dato, llevar tu palta, tu kiwicha, tu mango al puerto te cuesta y te demora más que llevarlo al puerto de Ámsterdam. ¿Cómo es que podemos ser competitivos? Hay que invertir en infraestructura, en esa parrilla de infraestructura vial, de infraestructura portuaria, de infraestructura incluso lacustre y fluvial que nos permitirá conectar a ese Perú que clama por ser descentralizado no solamente políticamente, sino también espacialmente. Ahora, ya por una última pregunta que vamos a aglomerar varios cuestionamientos en uno para ya terminar, porque por lo menos a Mirko y a mí nos genera bastante preocupación los partidos políticos y tal vez la falta de filtros que existen dentro de los partidos, ¿no? En tanto Perú Moderno, y no sé si usted nos puede responder sobre eso, hemos leído acusaciones sobre firmas falsas, hemos leído sobre que la familia Aragón más o menos que domina el partido. Hemos escuchado también de Carlos Anderson y algunas críticas sobre cuál sería el rol de un exsecretario del general del despacho presidencial de Castillo, también involucrado en el partido. Entonces, desde su punto de vista, trayendo tal vez otra perspectiva al partido, ¿cómo enfrentamos todas estas acusaciones? O en todo caso, ¿cómo generamos un filtro mayor en ese tipo de partido, tal vez viniendo desde el externo como usted? Bueno, todos los partidos tienen ovejas negras. Pero para acá parece que acá sí son unas cuantas. Bueno, en primer lugar hay que deslindar de entrada con ese tipo de vinculaciones. Yo creo que eso tiene que hacerse, querramos o no, porque los intereses del país están por encima de las lealtades a una facción de un partido. Eso debe ser por principio general. En segundo lugar, yo recojo el legado del fundador, don Wilson Aragón, que habló siempre de un partido sin corrupción y sin pobreza. Y siguiendo esos principios, yo espero que la familia Aragón, en la persona de la presidenta, la señorita Mariela Aragón y su hermano Luis Calderón, opten justamente por aferrarse a los principios de su padre,
que son los principios rectores que nos llevaron a inscribirnos en el ideal de construir ese país moderno. Ok, bueno, ojalá ese sea el caso. Y claro, que se guíen por esos principios. Sí. Y pues, a ver, Mirko, no sé si tienes una última pregunta ya para cerrar, porque estamos casi 1:30 de la tarde, Sí, después de haber gracias. discutido varios temas con Pedro. Sí, todas estas, o sea, cuando hicimos el análisis sobre Perú moderno vimos varias noticias, o sea, nos preocupó, por ejemplo, el tema de las firmas falsas y todas estas acusaciones. Incluso leía que los otros candidatos al presidenciales o precandidatos mencionaron su nombre por un tema de una sanción que se le puso por conducta antipartidaria con respecto a su propio partido. Entonces me gustaría que nos aclare qué pasó ahí, o sea, porque desde afuera se ve un ambiente un poco tenso, un poco convulso, ¿no? Gracias. Gracias por la pregunta. En primer lugar, yo he defendido los ideales, los principios del partido y de su fundador. El hablar con la verdad y la razón están por encima de las preferencias que uno pueda tener por una cierta facción. Estos hechos tienen que, lamentablemente, ser considerados en su magnitud de la evidencia y la razón. Y quien defiende la verdad sobre la base de la evidencia no tiene miedo a decir la verdad. Y si esto nos sucedió antes de estar en el gobierno, debe ser un principio rector aún estando en el gobierno. Porque lamentablemente en la política actual priva el interés partidario por el interés del país. Y malos elementos son protegidos, escondidos, justamente anteponiendo los intereses de la facción a los intereses del país. Ese es un principio que me llevó a mí a pedir el esclarecimiento de estos actos que lamentablemente atentan contra la imagen del partido y de la inmensa mayoría de militantes que son personas decentes, honorables, que aman al Perú y están incursionando en la política para servir a nuestro Perú, no para servirse de nuestra patria. Bueno, ojalá sea el caso. Y más bien, ya para el cierre, desde el punto de vista de Pedro Guevara, solo Pedro Guevara, este programa se llama Achora tu causa. ¿Cuál es su causa política principal? Mi causa es que cada peruano pueda ser el protagonista de su propio destino. Que no sea el Estado, que no sea papá gobierno, que no sea un partido político, sino que cada ser humano, en su condición de singularidad, de ser el único en la historia de la humanidad, pueda ejercer su libertad para escribir su propia historia, para que sea el arquitecto de su propio destino. Y esa es la luz que debe encaminarnos a hacer que la política esté al servicio del bien común, para hacer que este país maravilloso se convierta en ese tigre sudamericano, en esa potencia económica, en ese Perú moderno que soñamos y construiremos los peruanos unidos, tanto de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, de la costa, de la sierra y de la selva. Bueno, gracias Pedro por habernos acompañado. Creo que hemos tocado un montón de temas y la audiencia te ha conocido en más profundidad. Mirko, no sé si tienes algunas palabras de cierre. Sí, agradecer nuevamente a Pedro Guevara. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa. Tratamos de tocar la mayor cantidad de temas. Igual siempre faltan cositas por tocar, pero creo que ha sido de las mejores entrevistas por lo completa que ha sido, por la honestidad que has tenido para contestarnos varias preguntas, siempre con perspectivas a mejorar el país. Así que muchas gracias, Pedro. A ustedes. Que Dios los bendiga y gracias por esta magnífica labor. Creo que han sido los entrevistadores más agudos que he tenido en toda mi ronda de entrevistas. Ojalá hubieran más entrevistadores como ustedes. Los felicito. Bueno, gracias.